Este es Diálogos Eco-Budismo, una serie desde América Latina sobre las conexiones entre ecología y budismo y las maneras como se pueden nutrir mutuamente para contribuir a la preservación de los ecosistemas y la acción ecológica espiritual. En cada episodio discutiremos sobre distintos temas, textos, autores o autoras que nos despiertan nuevas reflexiones, miradas o proyectos concretos para el desarrollo de comunidades budistas sostenibles en el tiempo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en este grupo de estudio, esta vez nuestro segundo grupo de estudio LED. Ahora nos acompaña Daniela Mesa, Carlos Barbosa, Eduardo Freire, Belén Azarola y Juan Pablo Restrepos, y yo, María Elvira Ríos. Todos somos parte del núcleo del laboratorio Ecobudismo y estamos aquí reunidos ahora para hacer un diálogo en relación a unas lecturas que nos dejó nuestro querido Juanpa a propósito también de lo que es budismo y ecología. Voy a dejar directamente a Juanpa para que empecemos este diálogo y podamos darle rienda a esta conversación. Bueno, gracias. Bienvenida a la gente que se une al podcast y bueno, esperemos tener una conversación fluida en este grupo. Hoy vamos a estar hablando sobre un texto que se llama Running Free Like a Deer, como corriendo libremente, venado, y fue publicado en 2022. Está publicado en inglés. Desafortunadamente no tenemos traducción al español aún. Y el autor es Daniel Kapper. Entonces yo voy a mencionar algunos puntos que vamos a trabajar más adelante en diálogo y voy a puntear algunas cosas que me parecen importantes de estos puntos. Eh, Así que bueno, primero, ¿qué nos trae este libro? En la introducción, el autor nos habla sobre las deficiencias y las tensiones ambientales que constituyen los estudios budistas que se refieren a la ecología. Entonces está implícita en el texto una crítica a cómo se ha abordado el tema de la ecología en los estudios budistas y hace referencia a un texto que vimos el episodio pasado, que es este texto, uno de los primeros textos de budismo y ecología que se llama Dharma Gaya, algo que ya estuvimos hablando el episodio pasado. El segundo punto del cual vamos a hablar es el debate que trae el autor sobre el animismo, lo que él llama animismo relacional como metodología. Entonces, creo que, y dada la configuración de este grupo y dada la influencia de la antropología, creo que puede ser un punto que nos puede brindar bastante luz la conversación que podamos traer hoy, ¿no? ¿Qué significa animismo dentro del contexto de este libro, pero también cómo pensar el animismo como metodología, que eso fue algo que a mí personalmente me pareció novedoso del libro, no tanto animismo como ontología, como se puede pensar a partir, no sé, de Philippe Descola o aproximaciones antropológicas como Vivir de Castro, sino que el autor lo utiliza como una metodología. Entonces vamos a hablar también sobre ese punto. Relacionado con ese punto es ver este autor, Daniel Kapper, cómo relaciona animismo y budismo y la tensión que surge en considerar el budismo como animista. Creo que es un debate que puede estar muy bueno. Y el cuarto punto que yo traía es, el autor menciona tres puntos comparativos para poder entablar el diálogo entre budismo y animismo, que son el vegetarianismo en el budismo, la religión practicada por seres no humanos o por entidades no humanas, y algo que el autor trae de Stanner, perdón, que es el misticismo natural. Entonces, comencemos con el primer punto, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias para Kapper de los estudios budistas que relacionan budismo y ecología? Y el primero, el nombre es la idealización. Y aquí también podríamos decir el poco trabajo etnográfico de cómo realmente se establece
la relación entre budistas y entidades no humanas. Entonces, gran parte de los estudios que él menciona son estudios que idealizan de alguna manera el budismo y que por lo tanto está desconectado de las realidades. Él menciona varios estudios cuantitativos de cómo de cómo el performance de los países mayoritariamente budistas pues es bastante pobre, ¿no? En torno al cuidado del medio ambiente. Entonces, una primera falencia de estos estudios es no tomar en cuenta las condiciones reales de este trato de los budistas y las entidades no humanas. Y uno de los ejemplos que él pone, ¿no? En esta idealización del budismo, un ejemplo que a mí me toca bastante, ¿no? Es cómo se ha trabajado la noción de interdependencia o de interconexión de una manera totalmente idealizada, otra vez sin tomar en cuenta las condiciones reales del trato entre budistas y entidades no humanas. Eh, entonces, una de las conclusiones que él saca y que me parece también muy aclaradora es que el budismo no es inherentemente ecológico, o sea, no es ecológicamente responsable necesariamente, no es por sí mismo ecológico. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿qué hace al budismo ecológicamente responsable? Creo que es uno de los debates que podríamos tener. Si no es inherentemente ecológico, como alguna de las propuestas que él critica dicen, entonces, ¿qué haría al budismo ecológicamente responsable o ecológicamente comprometido? Otra de las falencias, entonces es la primera falencia que Capper habla, la segunda falencia o la segunda problematización que él propone es que el budismo no tiene un punto de vista integrado con respecto a la crisis ecológica y con respecto incluso a la ecología y con respecto incluso a a la comprensión de sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo traigo una cita de Bhikkhu Bodhi con respecto a la noción de interdependencia. Bhikkhu Bodhi, este monje norteamericano, dice que la originación interdependiente no significa una jubilosa celebración de la interconexión con todas las cosas. Estoy citando este libro de Las palabras del Buda. Entonces, la originación interdependiente no significa una jubilosa o una alegre celebración de la interconexión de todas las cosas, sino una articulación precisa de los patrones condicionados a través de los cuales el sufrimiento surge y cesa. Y sigue Bhikkhu Bodhi. De manera similar, el Buda declara que ha descubierto el camino a la iluminación solo cuando descubrió la manera de llevar la originación interdependiente a su fin. Entonces, dice Bhikkhu Bodhi, es la realización de la cesación de la originación interdependiente y no meramente el descubrimiento lo que precipitó al Buda a la iluminación. Entonces acá se pone en tensión para mí algunas maneras, por ejemplo, la de Gary Snyder o autores más contemporáneos que sí ven en la interconexión y la interdependencia una afirmación de las relaciones del mundo natural y proponen el budismo como una afirmación de esas relaciones. Y Kubo está diciendo casi lo contrario. Entonces, una de las falencias que Capri identifica es que no hay un consenso en el budista y por tanto, por no haber un consenso no puede haber una reacción o una acción climática potente dentro del mundo budista. Lo cual podemos decir, bueno, ¿es falencia o es simplemente divergencia de perspectiva? ¿No? Eso ya queda para el debate. Pero lo contempla como una falencia. Y por último, la falencia que me parece más al punto es que el budismo en sí mismo no contempla, y esto es algo que Capper toma de un autor llamado Rustum Holmes, creo, eh, que es el budismo no contempla la sostenibilidad biosférica. El budismo, según Capper, es bueno en tener una cierta relación con el mundo animal, porque ahí habría una continuidad entre lo humano y lo animal, pero deja de fuera aspectos como la geología, los climas, las atmósferas, que son vitales
para la sostenibilidad biosférica. Entonces esas son las tres falencias, ¿no? No sé si quieren decir algo al respecto o seguimos. Me parece bueno el resumen de las... Yo conté 4 falencias, ¿no? Lo único que quería decir es que todo parece indicar que esas 4 falencias encubren una especie de comparativismo clásico. Es decir, o sea, hacer una comparación sobre la base de lo que se llama un tercio, un, un estándar, un estándar que después se le aplica a otro sistema. Por ejemplo, todas esas categorías vienen tú me hablas, que tú hablas ahí, vienen de la ecología profunda, ¿ves? Que son categorías que se le queremos imponer al budismo. Entonces, o sea, lo que yo veo es eso, es que es una imposición de criterio comparativo externo al budismo. Y lo otro es que se piensa que para ser consecuente o ser determinantemente coherente con responsable ecológicamente, me parece que estamos buscando en el budismo una especie de coherencia, ¿no? De algo inherente. Por ejemplo, tú hablabas ahí, Juanca, de la primera, la primera cuestión es precisamente el cuestionamiento sobre si el budismo es inherentemente ecológico. Pregunta que nos las hacemos desde un paradigma muy, digamos, yo diría colonizador, ¿no? Porque fíjate que estamos aplicando categorías de lo ecológico, lo inherentemente ecológico, cuando esa palabra ni siquiera en el budismo existe. Estamos buscando una especie de simetría comparativa. Bueno, esas son las dos cositas que me parece a mí que me suscitan interés, ¿no? Y muy interesante la forma que tú lo has expuesto. Pero ¿Y ya cuál de es la cuarta principio, falencia? ¿Cuál es la cuarta falencia que tuviste o que menciona el autor? no, tú mencionas, sí, esta yo no me había fijado, dice que no contempla la sostenibilidad, que también, imagínate, ecológico, sostenibilidad. Lo único que se podría debatir ahí, a mi entender, importante, fuera de todo lo demás, es la cuestión de la interdependencia, porque eso sí es polémico en el budismo, ¿no? Si eso es un descubrimiento, como tú bien lo planteas ahí, si es un descubrimiento o es una especie de proyección, ¿no? De proyección espiritual. O sea, no es lo mismo decir que hay interdependencia en el mundo como si fuera una cuestión metafísica o a lo cuanto mecánico, a que veamos las cosas desde todo el abanico de funcionamiento de los agregados, la mente, eso que lo vemos todo articuladamente. O sea, que es más coherente. Yo pienso que con el budismo es más coherente eso. O sea, y, y claro, no podríamos estar viendo un enfoque budista unitario, que es lo que me cuesta trabajo entender, ¿no? De que se quiera hablar de un punto de vista budista sobre una cuestión, ¿ves? Como mismo, por ejemplo, porque si hablamos de un punto de vista budista, tendríamos que hablar de un punto de vista indio, como el profesor Paniquer estaba indicando en su conferencia, es decir, que prácticamente buscar la originalidad del budismo hay que hacer un esfuerzo grande. O sea, la búsqueda esa de lo prístino, de lo originario en el budismo, es el sesgo que tienen estos estudios, no sé, en ecología, esto es la primera vez que yo veo este estudio y, y te agradezco mucho que nos ponga en sintonía, ¿no? Porque parece que es un clásico Gracias. en esta. Bueno, Gracias, Edu. Yo creo que el autor no pretende homogeneizar el budismo. Justamente em, una de las cuestiones de que sí va a ser un análisis comparativo, pero creo que lo que aporta los capítulos siguientes es más estudios etnográficos, que eso ahí es donde se hace fuerte la propuesta de Capper, pero creo que viene más adelante.
Y con respecto a la sostenibilidad biosférica que él menciona, es un concepto específico de Ruston Holmes, ¿no? Que es un ecólogo, no es un ecólogo, es un filósofo ambiental y muy relacionado a la ecología profunda. Y específicamente ese punto, lo que dice Capper es que pareciera ser que el budismo no, en general, no tiene en cuenta los aspectos minerales, las plantas y las aguas y las atmósferas que son indispensables para el sostenimiento de la biosfera. Sí que tiene en cuenta y toma como agentes, y ahí está el punto del animismo que viene después, sí que tiene en cuenta lo animal como agente e incluso los otros 6 reinos. Lo que no tomaría en cuenta con agencia es, por ejemplo, las rocas, ¿no? O el carbón, o que son aspectos vitales para la sostenibilidad biosférica. Entonces, por ahí va la crítica del autor. Obviamente van a haber excepciones, ¿no? Yo creo que Carlos podría aportar un montón de eso desde la perspectiva de Dogen, pero, pero creo que es un punto a tener en cuenta. Elvira, querías compartir algo. Sí, gracias, qué interesante también todo lo que están comentando, lo que está diciendo también Edu en relación a esta dificultad en el fondo de homogeneizar un poco ciertas ideas. Pero igual también creo que parte un poco de la esencia de que de partida el mismo concepto de budismo es un concepto que surge de manera casi ilusoria, porque nos ayuda, ¿no es cierto?, a de alguna manera a ordenarnos de qué podemos entender de una u otra forma con la idea de budismo, pero sabemos que la palabra budismo es una palabra occidental, por lo tanto, desde un principio están estas tendencias a un poquito homogeneizar, como a meter todo dentro de una misma idea en relación a poder quizás comprender un poco más lo que es la enseñanza del Dharma en este caso, ¿no? Pero con respecto también a cómo creo que Capper está de una otra forma elaborando su teoría del animismo y sobre todo del animismo relacional que comenta también Juanpa, va directamente enfocado también a ubicarnos un poco en la actualidad, a una actualidad que está efectivamente en un mundo donde la crisis climática, el calentamiento global, los problemas en torno a las catástrofes naturales y a todos los daños ecosistémicos que tenemos, el llamado un poco, creo, a esa forma en cómo él está tratando de interpretar el budismo y a este acercamiento con la ecología, que también es un concepto moderno, ¿no? Va por ahí, creo yo, ¿no? De llevar un poco la doctrina, esta interpretación, esta reinterpretación, esta deconstrucción también de lo que es la doctrina budista, a cómo ciertos elementos, a ciertas miradas o ciertas reflexiones o percepciones nos pueden ayudar a, a ver lo que está ocurriendo hoy día y darle una bajada. Me parece que para él es muy importante también justamente que no quedarse en lo teórico, sino bajarlo a lo práctico, ¿no? Entonces, desde ahí, yo por lo menos me ubico en ese contexto. Sí creo que, bueno, encuentro muy interesante todo lo que hace Capper con respecto a este análisis etnográfico que también comenta ahí en la descripción que hace en la introducción sobre las diferentes maneras en cómo los animales, por ejemplo, se acercan o más bien el ser humano tiene una relación con los animales, específicamente con los animales, ¿no? Desde una perspectiva como seres que adquieren ciertas características humanas, y eso me parece que hace que de alguna manera lo que quiere rescatar Capper es que esa forma, esa relación, muy desde lo emotivo, de un carácter más bien humano, nos ayuda a tener una conciencia en torno sobre todo al mundo animal, ¿no? Y da una serie de ejemplos. Ahí yo creo que también hay cosas que quizás podríamos incorporar en cuanto a ciertas como ya definiciones más detallistas, que quizás creo yo que, por ejemplo, cuando Capper habla mucho sobre la relación, por ejemplo, que tenían en el mundo, en la India, en el budismo en la India, del Buda, por ejemplo, con las nagas o con los diferentes seres o deidades que habitaban en los árboles, ¿no? Pero ahí también hay una cuestión de domesticación, que creo que es algo
De hecho, no sé si recuerdan cuando estuvimos en las jornadas de budismo ecología que Roberto García habló sobre eso y es un tema importante también a considerar. Y eso lo digo porque sí creo que dentro de todo este análisis que hace Capper, quizás falta contextualizar ciertas cosas que tienen que ver con la historia, con la sociedad, con las necesidades del momento. También lo digo también por el vegetarianismo, que él también toca ese tema, ¿no? Sin embargo, creo que como análisis me parece que es muy interesante. Ahora yo por lo menos, y algo que me gustaría como quizás también levantarlo como cuestionamiento, es acorde un poco a la mirada de lo que menciona Rollston, ¿no? Que es como su referencia en torno a la concepción de lo que se entiende como algo, algo sustentable desde una centralidad ecosistémica, ¿no? Donde Rolston dice en términos de encontrar las necesidades tanto humanas y no humanas, ¿no? Sin sacrificar las necesidades ecológicas sistémicas del mañana, ¿ya? Hoy en día vivimos en un mundo en que las necesidades humanas son terriblemente devastadoras. O sea, es complejo pensar en una cierta armonía entre las necesidades humanas y no humanas. Yo ahí sí hago una crítica un poco a esa definición de Rolston, y siento que también cae un poco esta descripción en general etnográfica que hace Capper a una mirada más del medio ambiente y no tanto de la naturaleza. Algo que quizás se acerca un poco a lo que hace Snyder en relación al mundo salvaje y no salvaje, ¿no? Y ahí creo que algo que también da vuelta porque finalmente nos lleva a concluir ciertas cosas que parten en el libro justamente a pensar por qué entonces, si tenemos tantos elementos que podemos ver en las características relacionadas del mundo natural con el ser humano, entendiendo este vínculo, aunque podamos entender al ser humano como parte de la naturaleza, pero las descripciones que hace Capper, ¿no? En su libro, estarían, si están tan cercanas, ¿no? A una mirada que si bien le falta este mundo más de la biosfera, de vínculo no sé, con los minerales, con el agua, en fin, ¿por qué todavía encontramos tantas comunidades y tantas sanghas budistas que no están conectadas con la naturaleza y más bien siguen trabajando tan intensamente en la conciencia, en el despertar individual y no tanto en lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Entonces, eso yo lo dejo un poco abierto porque es una de las cuestiones que nosotros como laboratorio ecobudista estamos trabajando de contactar a comunidades de sanghas en Latinoamérica específicamente y vemos que no hay muchos proyectos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentar. Bueno, ¿les parece que siga un poco con el tema del animismo o alguien quiere volver sobre algún punto? Bueno, no, yo solo quería decir, yendo muy como por la dirección de Elvira, que quizá lo que pasa es que estamos interpretando la crisis ecológica, em, pero tratando de llevarlo como a la interpretación prístina, originaria del budismo y no a la actualidad. Es como si pensáramos, como por ejemplo, el concepto de interconexión en el budismo, solamente como lo pensaban inicialmente, como con los no humanos, los animales. En este caso creo que el autor precisamente la crítica que hace es que anclar esa interpretación, pero a la actualidad, implica que en el budismo también se piense, por ejemplo, la biosfera, una comprensión más ecosistémica en la que no solamente la crisis ecológica afecta a los no humanos, a los animales, sino a los ríos, a la corteza, al aire. En ese sentido no significa que el budismo no piense en esas otras condiciones. Me parece que quizá estamos como pensándolo como anacrónicamente, como si el budismo se hubiese quedado también anclado en el tiempo, solamente en los tiempos del Buda, em, y llevar precisamente esa, la naturaleza de las enseñanzas primigenias, precisamente ancladas a la ciencia actual, a los descubrimientos de cómo funciona el planeta Tierra. Y me parece que ahí lo podríamos ampliar, llevar los límites de pensarlo no solo a los animales,
sino al resto de la Tierra. Que bueno, me hace pensar en la introducción del libro cuando cuentan cómo Shu Hong, haciendo los rituales de la liberación de los animales, especialmente de los peces, por más que hubiese tenido como esas ganas de pues como esa compasión por querer liberar a los peces y pensar específicamente en ellos, podría haber, por ejemplo, ignorado otras condiciones, no sé, ecológicas de las mismas especies de los peces en ese río, en donde podría, por ejemplo, afectar a otras especies. Estamos pensando solamente en esa especie, ignorando los millones de otros factores. Un ejemplo solamente. Si comemos almendras, las almendras hay que importarlas de otro país y eso implica un gasto de agua exagerado, que si, por ejemplo, tenemos gallinas y nos comemos sus huevitos. Eso lo digo como a modo muy personal. Ahí, por ejemplo, estamos consumiendo algo animal que son los huevos de las gallinas y no estamos consumiendo las almendras que vienen, no sé, que tienen que transportarse en barcos y gastar una excesiva cantidad de agua, etcétera, etcétera. Ahí hay una postura de alguien no vegetariano y de otra vegetariana. La pregunta es, ¿quién está cuidando ahí más el medio ambiente? ¿Qué ecológicamente hay como en más sincronía precisamente con preceptos budistas? Sí, bueno, yo creo que el autor simplemente destaca ciertas cuestiones que pueden ser problemáticas, no propone tampoco que transformar el budismo o algo así, ¿no? Como que hay que ser generosos también con capas. Simplemente está diciendo, a nivel ontológico puede haber ciertas falencias porque el budismo en general no considera los aspectos abióticos como si tiene una cierta relación estrecha con los aspectos, con las entidades bióticas del mundo, por ejemplo, los animales, etcétera. Pero bueno, voy a seguir y de pronto ahí se van aclarando cosas. Pasemos al segundo punto, que me parece como que es el punto más interesante, que es esta metodología que él denomina animismo relacional. Entonces voy a leer un poquito la definición que él da de este animismo relacional como metodología. Dice, los animistas son personas que reconocen que el mundo está lleno de personas, solo algunas de las cuales son humanas o siendo solo algunas humanas, y que la vida siempre es vivida en relación con otras personas, con otras entidades, enfocándonos en la personitud de las relaciones más que en la posesión de un alma, los nuevos animistas, tales como Graham Hardy, proveen un método útil para discutir la religión natural que en el mundo budista, la religión natural que surge en los mundos budistas. Entonces ahí hay varias cosas, creo que es un punto que el autor, por lo menos en el primer capítulo, trabaja, me parece bastante bien, cómo interpretar al budismo como un animismo, cuando en antropología, y ahí Belén me puede aportar un montón si quiere, el animismo se ha visto desde el primero que propuso el término fue Taylor, ¿no? A finales de 1800, para concebir estas sociedades que pensaban almas en aspectos que generalmente la modernidad no reconocía, ¿no? Como animales, plantas, etc. Después lo trabaja Fraser, pero lo que Capper critica a estos animismos es que de alguna manera son esencialistas, podríamos decir. Y él recurre a los nuevos animismos con este autor, Graham Harvey, donde el animismo o la personhood, ¿cómo traducimos personhood como personhood? Bueno, es relacional. Eh, entonces ahí surgen como varias cuestiones para el budismo. ¿Cómo concebir un animismo cuando el budismo critica en general la noción de persona? O sea, ¿cómo concebir un budismo animista si el budismo rechaza, filosóficamente al menos, la noción de entidades siendo constituidas como personas o como con esencia? Eso es como el primer punto que creo que puede ser problemático en esta noción de animismo relacional y que el autor trata de sortear más adelante. Y la segunda es que en general estas sociedades afirman la influencia de agentes externos en los estados de ánimo y acciones de las personas, ¿no? Hay diferentes entidades, diferentes
entidades agentes en el mundo, espíritus, los espíritus del bosque, los espíritus de la tierra, etcétera, y que influyen en la manera como nosotros actuamos, pensamos, etcétera. Entonces él dice que ahí hay un punto de tensión con la noción de karma. Si concebimos el karma como solamente como el resultado de las acciones que hemos realizado en el pasado. Entonces ahí hay un punto de conflicto porque él dice cómo concebir mundos animistas en sociedades budistas que en general no concebirían la influencia externa, sino que concebirían más el actuar del karma en nuestro estar en el mundo. Y por eso, este Capper trata de distanciarte de estos animismos y concibe o propone considerar los animismos, propone esta noción de animismo relacional. Ahí hay como dos cosas para mí, ¿no? Por un lado, se puede concebir entonces el budismo como un animismo. Podemos entender el budismo como un animismo desde este punto relacional, pero lo que el autor destaca que, y es que esto se convierta no tanto en una consideración filosófica sobre el budismo, sino en una metodología. Entonces, la metodología que él propone, el animismo relacional, como metodología, él dice que es para organizar datos. Voy a leerlo y voy a citarlo específicamente en este punto. Entonces dice, a través de este trabajo, yo investigo instancias en las que a los budistas atribuyen o declinan atribuir esta noción de persona a seres no humanos. Y esto como una manera de organizar y comprender datos, como datos etnográficos. En ocasiones, cuando él pone el ejemplo de cómo hay una instancia en donde los elefantes traen la medicina para sanar a Shariputra. Entonces, en ocasiones los elefantes, pero no los tallos de loto, aparecen como personas. Y esto nos enseña de gran manera acerca de ciertas actitudes budistas ambientales. Porque los elefantes claramente tienen mayor respeto ecológico que las plantas. Entonces, de alguna manera, yo entiendo este animismo relacional como metodología, simplemente en el hecho de tratar de analizar cómo etnográficamente, pero también en las historias y en los textos, los budistas dan personhood, ¿no? Como la noción de personas, seres no humanos, y cómo se establece esa relación. Y eso ayuda a pensar este budismo en relación a la ecología. Eso es más o menos lo que yo entiendo de la metodología del animismo relacional. Y por otro lado, no pensar el animismo, la posesión de una esencia, de un alma, sino como que esa noción de personas se da en las relaciones, que de alguna manera es un poco similar y ahí yo creo que el autor hubiera podido utilizar bastante a Viveiros de Castro, ¿no? Al antropólogo brasileño Douglas Viveiros de Castro, ¿no? Para él la perspectiva surge en la relación y por eso la noción de alteridad en el perspectivismo amerindio es tan importante, porque es ahí donde surge la noción de persona. No surge como esencia, como posesión de un alma. Sí, yo veo que hay dos puntos de análisis, uno filosófico y otro etnográfico, ¿no? En esa discusión del animismo. Y el animismo relacional que propone Capper es prácticamente una especie de animismo sin metafísica, es decir, sin esencialismo, como tú mismo planteabas. Sí, a ese nivel. O sea, de todas maneras, la imagen del animismo sigue siendo todavía una categoría impuesta, porque desde el punto de vista etnográfico hay comunidades que no ven ese dualismo entre naturaleza y ser humano, por tanto, esa pregunta no cabe. Desde el punto de vista de comunidades budistas, como mismo reclamaba Daniela, en la evolución del budismo y en la coevolución del budismo con los sistemas naturales, vamos a hablar en esos términos, si es que en términos de coevolución entre sistemas naturales y sistemas humanos, hay comunidades que hacen sus prácticas, o sea, son prácticas que nosotros las vemos con relación a la naturaleza, pero ellos no tienen esa conciencia del dualismo, porque además ellos no tienen los problemas de la vida industrial nuestra, ¿no? De la vida moderna, no tienen ese problema, han convivido, han coevolucionado con la naturaleza y por eso plantearse la cuestión de
un dualismo entre naturaleza o seres vivos y animales, eso no tiene sentido en esas comunidades. Y por la otra parte es que, etnográficamente hablando, esas comunidades también coevolucionan. Y en ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con Daniela que había que ver esa proyección. El budismo, en este caso, sería como si fuese una especie de paradigma que permitiría introducir o incorporar ciertas nociones que son familiares para nosotros hoy en día. Es posible, o sea, no verlo como una cosa que está ahí, objetiva, que hay que analizar, sino que hay ciertas posibilidades de incorporación de ciertos conceptos. Y desde el punto de vista filosófico, ya lo tenemos. Ya la negación de toda entidad, de todo estatus de identidad, que también pertenece a un pensamiento dualista, no solo el budismo, sino en toda India. Ya eso nos pone en alerta de que es muy riesgoso aplicar esas categorías. Yo, por mi parte, vería cómo, hasta qué punto de vista, tanto filosófico como etnográfico, son ciertas nociones que son familiares para nosotros, podrían incorporarse o no y verlo en la práctica. Bueno, aquí estamos en un grupo de ecobudismo que ya empezando por el mapeamiento, ya podríamos nosotros tener una idea del potencial que tiene el budismo de incorporar ciertas nociones o darle un sentido crítico, ¿ves? Por sentido de identidad. Por ejemplo, si yo me pongo a hacer como un budista radical desde el punto de vista, digamos, de ciertas ideas, la idea de Anatta, por ejemplo, que atraviesa todo el budismo Theravada, Mahayana. Si me pongo a ver desde ese punto de vista, no hay entidades. Todo eso es separación, todo eso es, si no es confusión de Mara, es producto de cómo funciona nuestro agregado y independencia o en relación con el origen dependiente. Es decir, mi punto fundamental es que todos esos análisis que hace Capre sería bueno, ¿no? Para problematizar esas nociones que manejamos hoy en día. El budismo sería bueno. Muchas categorías budistas podrían ser muy buenas para problematizar esa cuestión. ¿Por qué llamamos animismo? Si es que el mismo concepto de vida está en discusión. Ustedes que son biólogos saben que ese concepto de vida es problemático. O sea, ¿qué incorporamos y qué no incorporamos en el árbol de la vida? Eso es problemático. ¿Ves? Hasta para resolver el problema del COVID, eso fue problemático. ¿Dónde empieza la vida? ¿Dónde termina? Dime tú. Ahora, ¿cómo el budismo pudiera entrar ahí con lo que conocemos del budismo para entrar a problematizar eso? O sea, no problematizar el budismo, sino problematizar en dónde estamos a partir del potencial referencial que tiene el budismo. No, yo solamente quería decir que, bueno, que precisamente el autor dice que el budismo posee una ecología cósmica. Entonces, en ese sentido, no se limita a la vida biológica. Y de ahí que en el budismo se redefine el concepto de persona, no anclado a los seres humanos, sino que le da esa categoría de persona a los seres humanos y no humanos. Y bueno, y ahí como que, así es más o menos como lo entiendo. Y pensar precisamente esa ecología cósmica en los espíritus de la naturaleza, en los elementales de la tierra y en los rituales que el budismo desde antaño ha hecho con estos seres visibles y no visibles. Por eso me parecen tan bonitos los méritos que se hacen en todas las tradiciones budistas, porque los méritos siempre son que todos los seres sean felices. No se refiere solo a los seres del campo biológico, sí, no, a los seres visibles y no visibles. Lo que quería decir tiene que ver en el significado de que, primero con esto, con el significado de animismo relacional metodológico. Sobre todo lo digo por esto de metodológico, porque ¿cómo sería estrictamente metodológico? No era una cosa que entendía muy bien. ¿En qué sentido? Si yo digo, y pareciera que en la discusión de Capper, si lo sigo, que no sé igual si lo entiendo bien, porque no he podido pues mirarlo con detenimiento, pero puede ser eso, pero, pero hasta donde entiendo, si es
pareciera que en la discusión supusiera que para poder relacionarme con otro ser de manera que pueda reconocer en ese otro ser un valor propio más allá de simplemente valor instrumental, tendría que atribuirle personalidad. Es decir, por ejemplo, digo yo, ¿por qué? Y en algunos casos pone el punto, ¿no? Diríamos, ¿por qué debería atribuirle personalidad a los animales y no a las plantas? Y pareciera que la discusión se extendiera más allá. ¿Por qué no a los minerales? Por ejemplo. Pero en ese sentido, ¿qué sería animismo que no fuese atribuirle personalidad a a los minerales, por ejemplo, o a las plantas, y atribuírsela? ¿Cómo podría no ser eso una atribución ontológica? Es decir, si yo digo, no voy a consumir plantas de una manera meramente instrumental, y para poder no consumirlas de manera o relacionarme con ellas de manera meramente instrumental, tengo que atribuirles personalidad. Suponer que están vivas o algo así. Si es suponer que están vivas, es una atribución ontológica. Si es metodológica, no sé exactamente qué significa entonces que sea estrictamente metodológica, si no es suponer que las plantas o los minerales estén vivos. ¿En qué sentido lo llamaríamos animismo si no? A mí me parece igual que en esa dirección no dejamos de tener una dificultad en general como seres humanos hoy. ¿Y a qué me refiero? A que tampoco es tan fácil decir que todos los seres sean conscientes o tengan vida. Algunos han propuesto esa idea, pero no podríamos partir de eso como un supuesto universal. Las rocas están vivas, complicado de decir, pero lo que sí creo que puede ser interesante explorar es que igual la distinción entre lo que es persona y lo que no es persona no es tajante. No es como aquí están las cosas vivas y aquí están las cosas inertes, en dos cajones aparte. Y a lo mejor la cosa no es tan simple. En realidad, nosotros mismos podemos experimentar en nosotros mismos, en nuestra propia vida, que estamos hechos de materia que eventualmente en algún momento fue materia inerte. Y ahora estamos vivos, claramente, pero esa misma carne, esos mismos huesos que nos constituyen, son el mismo material del que están hechos los minerales, las plantas, los animales. En ese sentido, no estamos separados de todas esas cosas. Hay un juego ahí que explorar entre personalidad e impersonalidad, y una necesidad tal vez de precisamente entender la no dualidad entre personal e impersonal, que de hecho en un contexto muy diferente, que es el de la personalidad de Dios en el cristianismo, pero curiosamente creo que ahí hay una discusión anclada en raíces en el Zen. Un filósofo japonés contemporáneo que es Keiji Nishitani, precisamente toca esa cuestión. Yo no había visto la conexión con ecología hasta ahora, la verdad, pero probablemente es una cosa que tendríamos que considerar, que tal vez la cuestión es por ahí. Sí, sí, es decir, no tanto a quiénes atribuimos o no personalidad, sino explorar y tomarse en serio la no dualidad entre personal e impersonal. Y creo que en esa dirección es que va alguien como Dogen, por ejemplo, en el sentido de que no necesito atribuirle personalidad a una roca o a las montañas o las aguas para, para respetar o incluso valorar o honrar las montañas y las aguas. Lo clave es que las montañas y las aguas expresan la enseñanza. En el caso de Dogen, claro, en el mundo budista puede haber otras ópticas, y hasta donde estoy entendiendo Capper, creo que reconoce que no todo el mundo piensa igual en el ámbito budista, y eso es hasta bueno ver precisamente dónde pueden estar las divergencias, porque a partir de ahí aprendemos cosas. En el caso de Dogen, lo interesante con esto no es que, o no necesariamente se trata de que le atribuya a las montañas y las aguas personalidad. Lo clave son ellas mismas expresivas de la enseñanza, y siendo expresivas de la enseñanza, eso también se refleja en cómo las actitudes que puedo tener a la hora de comer o de cocinar. Y si podemos incluso extenderlo más, tal vez Dogen no se refirió a eso, pero ¿por qué no extenderlo a cómo cultivamos o de dónde extraemos nuestros alimentos?
lo hacemos con si hacemos eso desde una práctica que vea la enseñanza en eso, en cómo cultivamos, en cómo cocinamos, en cómo comemos, ahí me parece que hay una dimensión ecológica indesligable. Pero creo que es en ese horizonte de la no dualidad entre personal y no personal. Está buenísimo. Gracias, Carlos. Yo reacciono un poquito a lo que dices, a ver si, porque me parece muy interesante, ¿no? Como ese punto de investigación entre la no dualidad entre lo personal y lo impersonal, pero ahí también, pues, defiendo un poquito la postura de Capper de justamente que el animismo le sirve como una metodología. Obviamente hay una ontología detrás para proponer un animismo como metodología, que es la atribución de persona a ciertas entidades no humanas, y ese es el punto fundamental del animismo, la atribución de interioridad, como lo dice Descola, a personas no humanas, que pasa en todos los mundos amerindios y en otros mundos. Em, pero ahí lo que Capper intenta ver es que a través de este postulado ontológico es cómo los budistas en la práctica se relacionan con esas entidades no humanas. Y ahí creo que está la cuestión metodológica. Entonces es lo que va a investigar en los capítulos siguientes, porque estamos hablando de la introducción del primer capítulo apenas, pero en los capítulos siguientes es ver en específico cómo se da esa relación. Y ahí Byron de Castro me parece que es muy iluminador porque él dice que la noción de persona no sea como un atributo ontológico, sino que se da en la relación. Y no siempre una roca es persona, o no siempre un animal es persona, o no siempre el clima es persona. Depende del contexto y depende de la relación. Entonces, es totalmente contextual la atribución de persona a ciertas entidades no humanas. De hecho, para estos mundos, la noción de humanidad es lo que se extiende, ¿no? Por lo menos así lo define Descola y Vieiro de Castro. Es la humanidad lo que marca la continuidad y son los cuerpos los que hacen la diferencia. Y ahí está la noción de animismo, por lo menos así es la noción de animismo de Descola. Pero yo no había como también como pensar, porque ¿cómo llevas a una investigación etnográfica esta no dualidad entre persona y no persona? Ahí me parece que se hace difícil el punto que vos propones de Dogen, cómo comprender etnográficamente eso, qué es lo que el autor hace. Entonces me parece que ahí sí es claro lo que el man intenta hacer, ¿no? Capper es, bueno, ver cómo se da esa relación y cómo se otorga en ciertos momentos entidad de persona a ciertas entidades no humanas y tomar eso como referencia para el estudio que va a ser más adelante, que van a ser casos etnográficos, ¿no? Que es justamente lo que el man quiere resaltar como una de las falencias del budismo. El budismo no investiga casos etnográficos o los estudios budistas relacionados con ecología no se han metido con realmente cómo se dan estas relaciones. Entonces ahí es como que pues el animismo relacional le sirve a él para poder ver, ¿no? Cómo se da esa relación. Pero no es tanto en un nivel ontológico, aunque sí hay un paso ontológico que me parece que vos lo identificas muy bien. A él le sirve el animismo relacional para investigar etnográficamente los momentos en que hay atribución de persona a entidades no humanas. Y habría que ver qué dicen los siguientes capítulos, ¿no? Sí, solamente como a propósito de lo que estaba comentando también Carlos, que también me parece muy interesante esto de la no dualidad entre la persona y la no persona, creo que también está íntimamente vinculado con otra cuestión que tiene que ver con el ser sintiente y no sintiente, que finalmente es quizá una de las grandes problemáticas, podríamos decirlo desde la perspectiva ecológica y desde la perspectiva doctrinaria budista, ¿no? Que por más que de repente se intente también a través de, por ejemplo, el concepto de la naturaleza búdica, hacer notar, sobre todo en el Mahayana, una idea de que, bueno, todos tenemos la naturaleza búdica independiente que sea o no sea seres sintientes o no, esa dualidad como que se mantiene de una otra forma, ¿no? Y claro, con Dogen, de una otra manera, quizás podríamos decir que es el que llega más al extremo, incluso pensadores actuales del budismo que directamente hablan no sé, lo que se considera como seres no sintientes, primero que nada como seres sintientes y segundo que incluso están dentro del ciclo kármico o incluso están más allá del ciclo kármico porque se encuentran en un estado de nirvana, ¿no? O sea, hasta ese tipo de teorías se encuentran en relación
a lo que vendría a ser específicamente las plantas. Pero creo que es un tema súper complejo porque hasta el día de hoy, si conversamos de forma, y por eso creo que es tan importante también el contexto del tipo de budismo, en qué comunidad, en qué socialmente hablando, cuáles son las características, etcétera, porque las visiones en torno a esta temática específicamente es bien, termina siendo un poco confusa, ¿no? Termina siendo un poco confusa. No hay una claridad explícita en torno a si realmente, y ya yendo a lo que dice Capper finalmente, ¿no? ¿Qué hacemos con el mundo de las plantas, con los minerales, ¿no? Con las aguas, en fin? Que ya podríamos quizás solucionarlo a través de esta relación que él menciona de esta animismo relacional, que yo igual también creo que lo ve desde una perspectiva muy desde muy desde la personalidad del ser humano, pero ¿qué pasa con esto otro, ¿no? Y ese creo que sigue siendo todavía un dilema teórico y que tampoco tiene una bajada muy clara en lo práctico, y que bueno, creo que ahí queda como también esta disyuntiva del ser sintiente y no sintiente en el budismo, entendiendo que hoy en día ya eso son o sea, más bien divisiones que están, que sabemos, ¿no? Que las plantas son seres sintientes y todo, pero que también de una otra forma todavía están ahí como medios plasmadas y que no dan los pasos, no permiten dar pasos como más prácticos, ¿no? En torno a lo que es en todo lo que es el tema más bien ecológico, creo yo. Bueno, hay mucho que hablar, pero creo que se nos está yendo el tiempo. A mí voy a ir cerrando esta sesión. Me quedo mucho con la pregunta de Carlos, ¿no? Como es necesario para un cuidado, para un budismo socialmente, ecológicamente responsable o cuidadoso, la atribución de persona a entidades no humanas. Y me quedo pensando justamente en etnografías donde no necesariamente la atribución de persona se da en un cuidado, o sea, genera un cuidado. Pienso en toda la atribución de persona a depredadores, ¿no? Que de hecho en la depredación, en los mundos amerindios, se da una relación de persona, pero eso no implica justamente un cuidado. Entonces ahí como que hay un punto que me parece muy interesante y la pregunta también es, bueno, ¿cómo sería investigar etnográficamente o en hechos, en casos, esta no dualidad entre lo personal y lo no personal? Ahí me queda como picando eso. Me parecen como muy buenas las preguntas que se lanzan con esto. Yo rápidamente, perdón, meter la cucharada así, pero creo que da como para hacer una segunda sobre esto. Pues si a ustedes les parece, claro, si el tiempo da A también, mí pues. me parece, y yo de hecho iría realmente a ver los casos etnográficos que el man trae para ver si realmente hay algo que nos responde estas preguntas. Sí, totalmente. Creo que queda entre el tintero una discusión súper abierta y está muy rica y muy nutrida. Da perfectamente para una segunda charla. Sobre todo como esto del relativismo cultural, llevándolo como a casos más como amerindios, indígenas. Está buenísimo. Bueno, a mí me encantó leerlo, me pareció que estaba bueno que desafiara como ese romanticismo que quizás se le adjudica a veces a como esa correspondencia entre budismo y esto, ¿no? Como una posición ecológica comprometida, porque hay ciertas ideas que pueden resonar como muy afines a narrativas vinculadas a la defensa de lo ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que su propuesta como de desnaturalizar esa relación y romper ciertos idilios quizás naturalizados, me parece que es súper interesante. Eh, me- y también me hizo acordar, que bueno, ahora de hecho se viene justamente la conversación con Damcho, ¿no? Me hizo acordar en, como en esta cuestión de liberar peces, ¿no? O lo que mencionaba Daniela del vegetarianismo, como, por ejemplo, Damcho desde la comunidad Amadata eh, arman esta cosa como de los lunes sin carne, por ejemplo, ¿no? Como
bueno, como me parece súper interesante que, bueno, es lo que ustedes están trayendo, de pensar exactamente a pesar de esa diversidad, cómo pasa en distintas comunidades que eso se baje, ¿no? Y bueno, después la discusión sobre si son seres sintientes o no, las formas de relación, digamos, si tienen como la potencia de la budeidad o no, y si no la tienen, bueno, igual cómo se da esa relación, ¿no? Me parece que la riqueza del planteo en ese sentido de, bueno, está bien, esto en términos discursivos, digamos, ¿no? Pero en la práctica, en la bajada, ¿cómo se hace eso, ¿no? Y cómo se hace en los distintos contextos y cómo se hace de una forma éticamente comprometida con ese contexto. Me parece que ahí aporta muchísima riqueza porque justamente el contexto da mucha información, ¿no? Sobre ese como desnaturalizar y pensar en términos de distintos budismos, ¿no? ¿Cómo respondo ante esta situación de una forma ética? Bueno, eso, la verdad que me parecieron súper nutritivos todos los comentarios. Realmente me pareció súper nutritivo y estoy de acuerdo con lo de hacer un continuado. Me parece que abre un debate súper rico, que abre muchas preguntas. Gracias, Juanpa. Pues abrazos a todos, a todas. Muchas gracias, Juanpa. Súper interesante. Creo que efectivamente se nos quedan ahí varias cosas en el tintero, pero le daremos el paso a un tercer encuentro, siguiendo con la lectura de Capper y con todas las temáticas que se nos abren para seguir dialogando, reflexionando y ojalá pues llevándolo a ciertas acciones que podamos ir observando en el camino. Así que nada, pues muchas gracias, buena tarde, noche, día y que estén muy bien. Esta es una realización del Laboratorio Ecobudismo, agrupación dedicada a explorar los vínculos entre ecología y budismo. Para saber más sobre nuestra labor y sobre las iniciativas ecológicas de las comunidades budistas en Iberoamérica, pueden visitar nuestra web laboratorioecobudismo.com. Les esperamos en nuestro próximo episodio.